Muy buenas noches tengan amigos, hermanos que nos visitan a través de este canal del YouTube, a través del cual hacemos esta meditación de la palabra conforme a aquello que ha ordenado nuestro precioso Dios. Él lo dice de una manera clara, no os dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Y en estas circunstancias podemos ver que este es uno de los medios a través de los cuales podemos generar el reunirnos a pesar de las circunstancias que nos rodean. Anhelamos que prontamente estemos volviendo a nuestra normalidad, pero mientras tanto el servicio debe ser aquello que guíe. Bien, dicho esto, no me queda más que dar la bienvenida a nuestros hermanos de la alabanza y a través de ellos pedirles que en ese gran amor que ellos tienen y sobre todo en la forma en la cual expresan ese gran amor a través de la alabanza y la adoración a Dios, unámonos todos con ellos para poder iniciar este servicio a través de la alabanza. Adelante, hermanos de la alabanza. Y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios, por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das, nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe, nada es imposible. Grande, 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 Cristo, grande, 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 Cristo. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú
imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, grande, 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 Cristo, grande, 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 Cristo. Damos gracias a Dios por la habilidad y las cualidades de este precioso grupo de alabanza que nos conduce a poder adorar y alabar a Dios. Bien, el día de hoy tenemos algo muy bonito, también un tanto reflexivo, porque nos va a confrontar a cada uno de nosotros frente a la palabra. He titulado más o menos, si tu vida sirve, ¿no? Estoy hablando del servicio que presta tu vida, es porque te proyectas en los demás. Y en realidad, si nos damos cuenta, esa es la definición de amor. Yo no conozco a alguien que diga que ama a alguien y solamente se ama a sí mismo. Ese no sabe amar, es un egoísta, ¿verdad? Pero eso no es lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. También tenemos esa actitud reflexiva en el siglo, en las postrimerías ya casi del Renacimiento, en donde encontramos un escritor que hace esta pregunta: ¿ser o no ser? ¿Esa pregunta será válida? ¿O para nosotros deberá ser esta pregunta: ¿servir o no servir? Si no sirves, tu vida no tiene ese sentido. Pero si tu vida tiene el sentido del servicio, estoy convencido, tú vas a servir. Una madre es encomiable en su labor porque sirve a sus hijos. Un padre es reconocido en su valor porque él se esfuerza y sale a traer los recursos necesarios para sus amados hijos y su familia. Entonces, el amor se expresa a través del servicio. Y podemos decir que nuestra vida está basada justamente en el servicio. Si no, nuestra vida, no sé si decir que sirve. En este caso, si nuestra vida no está hecha para servir, es decir, para el servicio, entonces creo que podemos decir con mucha claridad: no servimos. Y alguien me dirá, pero eso es su opinión. No. Así establece las Sagradas Escrituras, porque por eso el Señor habla de cada uno de nosotros en el contexto de un propósito. No puede ser el propósito simplemente que tú te dediques en las cosas que a ti te interesan. No, la dedicación está en forma de ese colectivo. Primero tu colectivo familiar y luego ese colectivo que es la iglesia. ¿Y por qué no extender ese colectivo al colectivo de la sociedad? ¿Es un cristiano el cual puede entrar al servicio de la sociedad? Sí. Lo terrible es a veces los parámetros con que la sociedad vive. A veces no son coincidentes con los parámetros que cada cristiano debe tener, porque realmente prestar servicio dentro del propósito de Dios, alguien lo diría que es algo muy duro, pero yo les digo no, esa dureza termina cuando el amor con el cual lo hacemos se manifiesta. Bien. Hagámonos una pregunta y vamos a tener que justamente confrontarnos. ¿Alguna vez hiciste fila para realizar una gestión? Nosotros decimos, sí, ese es el deporte nacional. ¿Sí? En realidad, esto va a ocurrir en un banco, en una clínica. En realidad, ese buen tiempo valioso que iniciamos ahí atrás cuando estamos en la cola hacia acercarnos
a esa ventanilla donde nos darán la información o haremos el trámite correspondiente, encontramos que hemos perdido un tiempo muy valioso. Es frustrante, ¿verdad? Sí. ¿No les ha pasado esto a cada uno de ustedes? Nos frustra en realidad estar en cola. Y siempre estamos pensando, ¿a qué hora no habrá cola? Entonces vamos a esa hora. Pero hay cientos que piensan igual que tú. Y todos coincidimos y encontramos siempre esas colas abarrotadas. Y siempre experimentamos esa pérdida de tiempo. Bien, ¿esto nos frustra? Sí. ¿Por qué? Porque nos ha pasado. Y el estar en una cola es tan frustrante que en algunos casos desistimos de hacer la fila y a veces dejamos posponer muchas cosas por esa pereza de estar en la cola, ¿verdad? Sí, es que es tiempo perdido y todos lo entendemos y parece que nadie quiere resolver este problema. Entonces, muchas veces también en nuestras vidas no tendremos las colas, pero debemos esperar. Y esperar significa que en muchos casos vamos a desistir de hacer esa acción. Ahora, el desestimamiento de hacer esa cola, de hacer esa espera, ¿puede conllevar un riesgo para nosotros? Sí. Porque dejar de hacer lo que debemos de hacer, eso nos pone en riesgo. Sin embargo, observando cómo es el devenir de nuestra vida, debemos hacer quizás un análisis y ser más cautelosos. Y en algunas cosas que son fundamentales y prioritarios, tenemos pues que aplicar este cuidado y, aunque no nos agrade, deberemos estar en la cola, ¿verdad? Ese ejercicio o deporte nacional que nosotros practicamos en este nuestro amado país. Uno de los mayores problemas que se presentan en estas circunstancias es, imagínate que estás haciendo la cola incorrecta. ¿No te parece que eso aumenta la frustración? O cuando recién has llegado a la ventanilla, te han dado un montón de exigencias y tú te presentas con todo eso en la ventanilla y te dicen, no señor, le falta. Tú le dices, aquí está la lista y qué es lo que... No, le falta señor esto. Y no se puede a veces resolver ese problema. Esta es una experiencia que todos tenemos, ¿verdad? Las instituciones a veces nos van pidiendo las cosas por cuentagotas. Y muy bien, esa es nuestra realidad. Pero debemos recordar que nuestro asunto en términos espirituales es de vida eterna. Entonces la Biblia nos enseña que todos somos creación de Dios. Esto lo expresa en Marcos 16. Dice, pero al principio de la creación, varón y hembra, los hizo Dios. Así que todos también como hijos de Dios, hay quienes tenemos que responder rápidamente que sí, ¿no? Pero ¿realmente lo somos? Porque la palabra nos establece algo muy bonito. Porque los hijos tienen que manifestar obediencia, tienen que manifestar sujeción. Esto lo expresa Efesios 2, verso 2. Dice que nosotros anduvimos en aquellos tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y es aquí donde encontramos ya un paradigma de diferencia. Aquellos que buscan servir, aquellos que buscan hacer cosas buenas, y aquellos que quieren ser servidos y se sirven de las circunstancias para sus propios intereses. ¿De verdad que estoy delineando y estoy dibujando nuestra realidad? Sí, esa es la verdad. Aclaremos pues entonces, el grupo de los hombres que nos identificamos como hijos de Dios y que decimos que hemos creído,
Y encontramos un grupo de gente que se opone y no cree en Jesús. Bueno, muchos piensan cosas incluso agradables, simpáticas de Jesús, pero no le dan ese cariz de ser un Dios hecho hombre. Y entonces encontramos una diferenciación: los hijos de Dios y los hijos o las criaturas de Dios. Yo sé que cuando hablo de esta manera me van a sindicar de discriminador. Y hoy nosotros tenemos unas costumbres para evitar la discriminación de una manera asombrosa. Pero veamos lo que dice la palabra al respecto. En Juan 3:18 dice así: el que en él cree, es decir, aquel que cree en Jesús, no es condenado. Mire, aquí lo dice de una manera enfática. No es una sugerencia, no es un consejo, es una circunstancia de fundamento. Pero el que no cree, ahí está la diferencia, ya ha sido condenado. Y uno dice, eso es totalmente injusto. ¿Cómo no le dan el derecho a la defensa? Y surgimos en estos conflictos, ¿verdad? Pero la palabra conteste dice, porque no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces muchos hoy consideran, y perdonen que ahora sí voy a ser muy agresivo en este tema, si tú crees, eres un hijo de Dios. Si no crees, eres una criatura de Dios. Ahora, no pienses ni establezcas que tus criterios de demócrata o de igualdad de clases puede llevar a obligar a Dios que haga que esta discriminación que Él, así le llaman, ¿no?, hace, pues pueda ser borrado por nuestras reclamaciones justas. Y no, la idea es clara. Tú y yo tenemos que aprender a creer en Dios. No es un consejo, es una obligación. Sé que muchos dicen, no puede haber un Dios que obligue. Estoy hablándote de ese Dios tierno y amoroso. Aquel que no consideró a mucho, sino decir, hijo, ve y sálvalos. Porque aquello que se había perdido yo lo quiero rescatar. Y dentro del plan estás tú. Que les muestres a vivir como un hijo de Dios. Y luego que te puedas incluso inmolar en servicio de los demás. Recuerden, las criaturas de Dios no son hijos de Dios. Yo sé que cuando hablamos de Dios, cada uno tiene sus propias ideas y no le cuesta ningún problema vulnerar los principios de la palabra de Dios. Como que si la palabra de Dios fuera algo simple, sencillo, el cual se puede objetar y se puede modificar. Han habido en la historia de la humanidad muchas personas que primero han perseguido la Biblia. Segundo, han desvirtuado la Biblia haciendo e introduciendo o retirando algunas cosas que le hacían que la Biblia perdiera la esencia de la direccionalidad en todo aquello que debe y hace que la palabra sea el fundamento de todo hijo de Dios. Bien, el acceder a ser un hijo de Dios lo establece Romanos capítulo 10 en el verso 9 hasta el verso 13. La palabra dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues Él mismo, que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
Y entonces esta última parte nosotros lo hemos considerado. Yo invoco el nombre de Jesús, ¿pero crees en él? No, pero yo lo invoco. Y por solo invocar ya soy salvo. Perdón, pues, aquí estás desvirtuando. Lo primero que dice, todo aquel que cree, ¿no? Y lo confiesa, es decir, lo dice porque lo ejerce y dice, Dios es mi Señor. Y cuando hablamos de esto normalmente decimos, bueno, cualquier persona es Señor hoy día, ¿te has dado cuenta? Un niñito le saluda a una persona mayor, le dice, Señor, buenas tardes. ¿Se referirá a ese término la palabra de Dios? No. Cuando habla de Señor, habla de señorío, habla de gobierno y de autoridad sobre aquel que reconoce el señorío, en este caso, de Dios. Entonces, invocar el nombre del Señor, de Jesús de Nazaret, pues eso hace de que tú lo sabes y lo dices y lo haces porque has creído que si invocares el nombre que está sobre todo nombre, tú puedes alcanzar ese favor, ese amor de Dios. ¿Quién no tiene necesidades? Pero estas necesidades únicamente van a ser solicitadas por aquellos que creen. Bueno, yo creo en Dios, pero a mí que me hablen de iglesia, a mí que me hablen de esto y de aquello, yo no tengo esas cosas que acceder a ello. Yo solamente voy a aplicar aquello que creo. Es decir, acabas de decirme, yo quiero mutilar la Biblia y solo quiero sacar lo que a mí me conviene, lo que yo anhelo, porque todo lo demás no, eso no es para mí. Te pregunto, ¿eso crees que se llama creer? De verdad que no es así. Ser hijo es ser perseverante, pero el no aceptar en Dios, esa perseverancia será en la rebelión contra Dios. Hoy incluso, miren, les hablo en este tema con mucha autoridad. Hoy pensamos que ser moderno, que ser inteligente, que ser un científico es no creer en Dios. ¿Verdad? Eso es lo que se dice. Eso es lo que promueven cientos de miles de hombres y mujeres. Pero qué desinformados están cuando podemos encontrar que en la misma NASA y en lugares de altísima investigación, los grandes científicos se rinden ante el señorío y la soberanía de Dios. Y ellos creen en Dios. No porque es un prurito religioso, no porque papá y mamá le dijo, tienes que creer, no, sino han llegado a la plena certidumbre. Y yo hablando de eso te pregunto, ¿crees tú que la casualidad organizaría de la manera en la cual se encuentra el universo? Yo sé que me van a decir, claro que sí, así ha sido. Me hablan del Big y del Bang. No sé si es el Bang primero y el Big después. Pero explíquenme cómo todo esto que incluso no alcanzamos a terminar de ver, cómo se organizó. Ya hemos dicho que los evolucionistas nos hablan y que, bueno, un pequeño renacuajo, una forma de vida así amorfa en un charco de agua, dio inicio, la chispa de la vida, ¿sí? Y de ahí vino una gran evolución. ¿Por qué no hemos visto hasta ahora que este fenómeno se repita? Alguien me dice, no, la evolución persiste. ¿Persiste? Por favor, saquémonos las vendas de los ojos. Lo que estamos viendo es un acondicionamiento de los seres humanos, de los animales, por todas las torpezas que hemos hecho en generar este calentamiento global. Y es que justamente
No queremos servir, sino queremos ser servidos. Queremos que la naturaleza nos soporte todas las cosas horribles que hemos hecho contra la naturaleza. ¿Y así diremos que creemos en Dios? ¿O son los que no creen en Dios los que han hecho todo este desacierto de toma de decisiones y que hoy podemos encontrar con toda seriedad en grandes niveles de altísima contaminación? Nos ha interesado la minería y no nos interesa hacer una explotación racional, no. Hay que sobreexplotarla y si con ello contaminamos no hay problema. Después lo remediamos, ¿verdad? ¿Saben que eso también lo hacemos a nivel personal y a nivel con Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres buscan el ser guiados por Dios a través de su Espíritu Santo? Se piensa que eso es religioso. Esos son de los débiles, aquellos que no pueden. Perdón. No es debilidad el reconocer y el aceptar la verdad. Si alguien me dice que aceptar a la verdad es realidad, entonces miren, diría que estamos en un desacierto de gobierno a nivel mundial. Porque puede haber personas que digan que aman a Dios y conocen a Dios. Pero si no sirven, si su riqueza lo hacen para seguir acumulando más y más y más, si eso no es lo que Dios ha buscado. Dios permite que hayan pobres para que aquellos que tienen lo compartan. Nuestra vida tiene sentido cuando compartimos. ¿Te parece que es tonto el modelo que tú como padre, te acuerdas cuando no eras papá todavía? Soñabas tantas cosas para ti, pero un día decidiste ser padre. Alguien dice, no, yo llegué a ser padre por accidente. Lo decidiste. ¿Te gusta aceptarlo o no? Y una vez que tienes al niño o la niña, te derrites de amor. Y ahora ya no trabajas solo para ti. Ahora trabajas para ese niño, para esa niña, o para los niños que tienes. Y Dios nos invita a que podamos hacer algo más para todos aquellos que están en nuestro entorno, que podamos ser útiles, que tengamos esa empatía necesaria para poder ayudar, pero no, hoy los niños tienen que vivir recluidos, asistidos en vigilancia, porque existen personas malas que están destruyendo las vidas de estos niños. Y no digo solamente de esos, entre comillas, monstruos a los cuales la prensa muestra en sus titulares. Hablo de aquellos que no gobiernan bien. Hablo de aquellos que no sirven, porque son servidores de los niños y no lo hacen. ¿Esto de dónde viene? Porque tú no recibes una guianza. Porque tú crees que no tienes por qué rendir cuenta a nadie. ¿Se han dado cuenta que eso le llamamos autoridad? Y hoy la lucha de esa autoridad, el detalle de querer aprovecharse y agarrarse de esas condiciones de autoridad, lo expresa bien Romanos 8:14 cuando dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, todos ellos son hijos de Dios. Ahora, te hago yo esta pregunta, amigo, sobre todo a ti, mi amado hermano. ¿Eres guiado por el Espíritu Santo? ¿O según sigues tú haciendo tu propia voluntad, pero Dios tiene que concederte los anhelos de tu corazón? ¿Sigues pensando eso? Pues permíteme en esta ocasión decirte, no, ya no sigas así. O te pones en la línea de la autoridad de Dios y aceptas su guianza,
O sencillamente te pones en la línea de aquellas criaturas de Dios quienes viven en esa carencia de Dios. Y cuando hablamos de esa carencia de Dios, estamos hablando de esa carencia de valores, carencia de principios, carencia de amor. Quizás no te has preguntado que vivir en esas circunstancias no es vivir estando en lo correcto. Y bueno, digámoslo definitivamente. ¿Es conveniente que te examines? Sí, claro. Si no, ¿cómo vas a decir que estás haciendo lo correcto? ¿Estás viviendo un autoengaño? Bueno, hay algunos que lo hacen. Y eso es lo frustrante. Porque seguramente aquel que está haciendo eso está en la fila equivocada. Porque él está haciendo fila porque quiere alcanzar cosas, porque quiere tener cosas a su expensa o disposición. Y cuando llegue a la ventanilla le van a decir, no, esta no es la ventanilla para eso, es la otra. Te hago esta pregunta. ¿Por qué seguir insistiendo en los errores que hemos ido cometiendo desde ese tiempo que tenemos historia? Pensamos que el hombre, si le dábamos esto, cambiaba. Si le damos aquello, cambiaba. Y miren, solamente en la década de los 70, 80, se creyó que la educación podía resolver el problema del hombre. Hoy tenemos un alto nivel de educación. Pero saben, la educación no trata con la maldad. El único que puede tratar con la maldad, no se rían, créanlo, es Dios. Porque seguir y someternos a Dios es la invitación más tierna y amorosa para aprender a ser de la familia de ese Dios. Y ese Dios tierno y amoroso, realmente en una acción maravillosa, nos envió para que seamos asistidos. Miren, ese Dios sirviéndonos a nosotros. Yo no predico de tres dioses. Dios se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu, siendo Él uno. Porque esa es la forma más hermosa de explicar la relación que Dios tiene con nosotros. No es que nosotros tenemos con Dios, sino que Dios tiene esa relación con nosotros. Como Padre, con autoridad, firmeza y mandato. Como hermano, el solidario, aquel que busca en todo momento tomar a sus hermanos, ayudarlos en la medida de todo aquello que ellos requieren para salir adelante. Tenemos historias fantásticas, ¿verdad? De jóvenes que perdieron sus padres y brota un hermano que toma el liderazgo de esa familia y lo saca para adelante. ¡Qué hermoso, qué tierno! Es por eso que Dios también se manifiesta en la presencia y en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino a suplir lo que tú y yo no podíamos hacer. Pero también Dios se manifiesta como ese Espíritu que ahora, una vez limpiado, una vez regenerado, ahora vive el Espíritu Santo en todo aquel Hijo de Dios. Sé que esto se predica muy poco, pero te invito a que sigas la ruta y el camino de la sana doctrina y encuentres que ser salvo no significa haber dicho cosas bonitas de Dios. Ser salvo significa recibir al Espíritu Santo dentro de nosotros. Sé que esto dicen muchos, no, esta es la fantasía más grande. No.
La palabra dice, ¿o ignoráis que vosotros sois espíritu del sois templo del Espíritu de Dios? ¿No lo quieres creer? Es tu opción, precioso y amado amigo. Hermano, busquen la palabra, está escrito así. Créelo, vívelo. Ya no estamos solos. Tenemos un ayo que no nos va a llevar a la ley, sino nos va a llevar hacia el reino y a crecer a la estatura de Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Y el mismo Jesús vino y nos dijo en Juan 14:6, lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis. Y muchos preguntan, ¿cómo voy a conocerlo? Y él dice, y le habéis visto. ¿Por qué? Porque lo has visto a Cristo Jesús. Mira, Jesús no dispuso de púlpitos, no dispuso de grandes libros, no dispuso de asesores, no. 12 discípulos. Y uno de ellos era un traidor. ¿Se imaginan poner toda la esperanza de la humanidad en 11 personas? Eso se llama visión, la visión de Dios. Y estos 11 hombres no pensaron 2 veces en inmolar su vida por servir a su Señor. ¿Tú has conocido a algún loco que entrega su vida por algo que no cree? ¿Verdad que no? Si hay alguien que inmola su vida es porque cree en ese valor, en esa virtud. Y yo sé que hay muchos que creen en el dinero y inmolan su vida por el dinero. No me entiendan que cuando digo dinero, digo que el dinero es malo, no. Pero comprendan, el dinero es un instrumento para servirnos de él y que él nos beneficie a todos. Yo no trato de quitar a uno para dárselo a otro, no. Dios nos ha dicho que seamos capaces de trabajar y arduamente para suplir las necesidades que el amor nos conduce. Bien, entonces, seamos claros, vivimos en un mundo en donde nos debatimos en una circunstancia muy violenta. Hay violencias en las calles, violencia en el trabajo, violencia en casa. Y claro, nosotros miramos esos efectos, ¿verdad? Pero dime, ¿por qué viene la violencia? Porque hay una ausencia de amor. Hoy para nosotros pensar en el amor es pensar en algo que es trivial, vano. El amor lo hemos puesto sinónimo de copulación. Y no es cierto. El amor es la capacidad que tú tienes para entregar todo lo que tú puedes dar a la persona amada. Dios es el modelo de amor más grande que entregó a su propio Hijo para que tú y yo seamos salvos. En esa relación muy hermosa que Dios nos muestra a través de estas personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu, Él nos ha mostrado su amor. No que nosotros lo hayamos amado primero, sino Él. ¿Te has dado cuenta que todo esto que estoy describiendo es realmente eso lo que está ocurriendo? Mira que las noticias siempre presentan cada día. Y son miles y miles de muertes en guerras, por terrorismo. Y todo esto no solamente lo vemos aquí, lo vemos en todo el mundo. Y sigo diciendo, ausencia de amor. Nos parece que amar es algo trivial, algo que te hace débil. No. El amor nos exalta. Pero claro, el amor es compartir. Para algunos sería que el amor es tener menos dinero.
No, el amor es tener dinero para dárselo y compartir con aquellos a quien amas. La sonrisa de esos que amas llena tu corazón y te satisface, y tú sales nuevamente a seguir haciendo lo necesario para poder lograr. Nosotros como padres, ¿acaso no nos enternecemos que nuestros hijos disfruten de repente con aquello que es pequeño, chiquito, pero que ha partido de nuestro corazón para ellos? Si tus hijos no lo valoran, no los critiques a ellos. Critícate a ti, porque seguramente tú tampoco valoras el amor que Dios pone sobre tu vida, en darte existencia, en darte ese trabajo, en darte esa oportunidad de ganar, en darte esa oportunidad de hacer de tus negocios una fuente con la cual puedes llevar ese pan de cada día a tus amados hijos. Y bueno, ahora estamos viendo que esa ausencia de amor también se manifiesta en estas circunstancias, en las pandemias, en las plagas, enfermedades, incontables enfermedades. ¿Saben? Duele tanto ir, por ejemplo, a un hospital de neoplásicas y observar niños a veces que ni han cumplido un año, pero están plagados de cáncer. Niños chiquitos correteando por esos pasillos, con las cabecitas peladas, y con unos ojos que te preguntan, ¿por qué yo? Y claro, eso se lo trasladamos a Dios. Pero ¿te has dado cuenta que ese es el resultado de nuestra carencia de amor? Aquellos que disponen de poder, autoridad, dinero, explotan las cosas y bueno, si contaminan con ello y pueden causar esta serie de problemas, como son enfermedades tanto laborales, enfermedades circunstanciales o simplemente aquellas enfermedades que van a venir porque tú lo estás provocando. ¿De qué nos hacemos problema, verdad? Ese no es problema nuestro, es problema de ellos. Y te pregunto, ¿dónde está tu amor? ¿Crees que tu amor solamente se justifica en el hecho de que ames a tus seres amados? ¿No te estás dándote cuenta que les estás enseñando a tus hijos el egoísmo en su extrema magnitud? Ellos también serán de esa manera. Y no dudes que también un día en el cual seas tan molestoso, poco rentable, poco simpático, también te abandonarán. Hoy estamos en esta sociedad llena de corrupción, asociados a todos estos vicios de la droga, alcohol, prostitución, pornografía, corrupción de menores. Estamos en una profunda degradación de nuestra sociedad y aún no queremos reconocer este hecho y nos aferramos a diálogos y a mensajes que no tienen sentido. Hoy las personas indicadas que deberían estar en aquellos cargos tan importantes donde se define el bienestar de los demás no lo están. ¿Y a quiénes encontramos en esos cargos súper? A gente osada, a gente aventurera que han decidido hacer de su vida el tener que cazar oportunidades y lo logran a veces. Pero traen tanto daño, no solamente a sus propias vidas, sino a esa sociedad que se comprometieron en servirla. ¿Habrá solución a este caos? Bueno, la sabiduría humana, como la hemos visto, cada vez se hace más corrupta. Y miren, la palabra habla de esto en 1 Corintios capítulo 1 de los versos 19 al verso 20 y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Esto es algo que no nos agrada escuchar, ¿verdad? Porque a nosotros nos agrada que todo sea tolerancia. Bueno, alguien hace mal porque, bueno, hay que entenderlo, pues. Se ha equivocado y está robando, está matando, está haciendo todo lo malo, pero claro, él también tiene derecho. Y no nos damos cuenta que el consejo de la sabiduría, la que hoy es predominante en estos tiempos, está liderado por esos profesionales que pretenden conocer y ayudar a esa parte psicológica del hombre. Y miren, hoy podemos decir que a lo largo de toda esta historia, estos hombres de buena voluntad solamente nos han llevado hasta una extraña tolerancia. Tolerancia a los niños, a los adolescentes. Tolerancia en esa incluso enseñanza y el tratamiento andragógico que nosotros hoy disponemos en nuestra sociedad. Lo explicamos como un problema. O le damos una idea de una mala combinación de genes. Y luego terminamos diciendo que es normal la disfunción familiar. Y la única salida es tolerar. Tolerar y tolerar. Yo te hago esta pregunta. ¿Por qué tolerar? Si puedo ser libre en Cristo Jesús. Esa mi libertad no hace de que yo vaya en contra tuya, sino esa libertad realmente me da los valores con los cuales tengo que aprender a vivir, a comportarme yo. Entiéndanlo bien, amigos, hermanos. Ser cristiano no establece obligaciones hacia los demás. Establece obligaciones que nosotros mismos aceptamos para mostrar que sí servimos. Y que nuestra vida tiene pues solidez porque somos capaces de servir. Porque podemos ser ese ejemplo que muchas personas hoy necesitan verlo. Porque tenemos las palabras que en muchos casos van a consolar esos corazones que están dolidos por tanta maldad que los rodea. Podemos ser esas manos que ayuden a esas personas que han perdido toda esperanza de vida. ¿Acaso no vemos cristianos que trabajan con justo eso que esta sociedad le llama la escoria de la sociedad? Yo bendigo la obra de Remar, una obra mundial. Pero claro, ahora en este tiempo, saben, ellos procesan aquello que nosotros no utilizamos, eso le llamamos basura. Ellos procesaban esto. Pero ahora no podemos albergar a mucha gente en esos hogares que ellos hacían funcionar, en donde entre ellos se gestaba y se gestionaba el poder recuperarlos de todas esas inconvenientes circunstancias en las cuales ellos han vivido. Muchos de ellos, gente que han pagado condenas, sentencias, o gente que fueron dañadas por gentes malas y se decepcionaron de seguir viviendo. Hoy tenemos a tantos jóvenes que no saben qué hacer. Según ellos son víctimas no sé de quién y buscan el alcohol, las drogas, el sexo. Y entonces les hago esta pregunta: ¿qué estamos esperando de este mundo? ¿Pediremos que sea el estado nuestro, del país donde te encuentras, que lo resuelva todo? Leamos 1 Corintios 5:1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debíais más bien lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado al que de tal forma ha hecho. En el nombre de el Señor Jesucristo, reunidos vosotros con mi espíritu, con el poder de nuestro Señor, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor. Siempre he escuchado que el cristiano tiene que ser la persona más tolerante. El cristiano debe ser una alfombra, un felpudo donde todos puedan limpiarse los pies. Yo creo que tienen una idea equivocada. No hablo tampoco de aquel que sale a hacer una lucha de clases. Tampoco. Hay algunos que han dicho que Jesús era un gran socialista. No. Jesús es el Dios tierno y amoroso. Aquel que puede estar contigo relacionado como padre, como hermano o como tu entrenador que te capacita para alcanzar esos logros que a veces se te hace difícil alcanzar. Sé que realmente hablar de nuestra sociedad es hablar de todo aquello que se ha sumado durante todo este tiempo. Ahora, no pretendo hacer una apología del mal, sino solo quiero hacer notar de que en realidad la palabra ya no los advertía. Y si nosotros miramos hacia cualquier lado, de seguro estaremos viendo situaciones que nos ponen en riesgo y riesgo de continuo. Sabemos en realidad que vivimos hoy, y esto es real en el cumplimiento que las Escrituras señalan como el fin. En Marcos 3, capítulo 13, en Marcos 13, capítulo 13, verso 3, nos habla de algo muy bello. Y nos dice, pues, que tendremos señales. Y ustedes me dirán, bello, ¿por qué? Porque las señales son horribles. Sí, pero esas señales están hablando del retorno de Jesús. Está hablando de que ya esto no puede ser sostenido. Han habido muchas intenciones, buenas, malas, pésimas, regulares. Cada uno ha escrito una historia y con su propio nombre. Yo no estoy aquí para decir bueno o malo. Yo solamente estoy diciendo aquí puede la palabra decirte y hacerte ver que tenemos una sola salida. En Romanos capítulo 10, verso 14, dice esto para todos y cada uno de nosotros, amados, que decimos que amamos y servimos a Dios. Y nos hace Dios esta pregunta sobre aquellos que no lo conocen aún a Dios. ¿Cómo pues invocarán ellos a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esta es la causa por la cual ustedes me tienen aquí. La única salida para todo lo que necesitamos es la preciosa palabra de Dios. Sé que la han perseguido, la han quemado, la han tergiversado, pero miren, aquí estamos. Y estamos firmes para seguir predicando en el amor que Jesús ha puesto en nuestros corazones. No pretendo ser fatalista. Solamente quiero decirte que en 2 de Corintios 4, de los versos 8 al 9, nos dice: yo sé que todas estas circunstancias nos ponen atribulados, a todos.
En todo, pero entiendan, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Y me preguntarán, ¿por qué dice todo eso? Porque escrito está. Y porque yo sé en quién he creído. Ya que en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, versos 12 y 13, dice, por lo cual asimismo padezco, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las más sanas palabras de que de mí oíste en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito con el Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Ahora lo entiendes? Aquí la palabra dice que todo salvo es el depósito del Espíritu Santo. Somos ese precioso templo, no visto quizás aquí afuera, pero ahí adentro. No estamos solos. De repente estamos golpeados, pero no destruidos. Perseguidos, pero no abandonados. Y entonces, es aquí donde quiero hacerte notar y ver que la palabra de Dios nos enseña y nos muestra a ese Padre Celestial que ha provisto a todos sus hijos una salida, un camino para resolver esta circunstancia que a veces es consecuencia de la acción de otros. Y todo esto porque tenemos promesas de Dios en beneficio nuestro. Romanos 8, 28 al 39, son muchos versos. He pretendido solamente hacer un pequeño resumen. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien a los que conforme a su propósito son llamados. Traducción, por si no lo has entendido. El creer en Dios significa amarlo. Y no hablo de que yo lo amé a Dios primero, no. Eso significa que Dios puso ese amor hacia Él en mí. Y yo ahora que conozco de ese amor, que conozco de las promesas que Dios nos ha dado, les hago yo esta pregunta. ¿Podré decir que es un libro que se escribió así por escribirse? Si hoy la Biblia te habla claramente de lo que está ocurriendo hoy día, ¿hechura de hombres? ¿Consenso de algunos iluminados que escribieron? ¿Se parecen a las profecías de Nostradamus? Perdone. No podemos comparar con estas cosas que a veces hay muchos que lo creen y respeto su creencia, pero no la comparto. Creer en la palabra de Dios es creer en ese carpintero de Galilea, en ese hombre que hizo una gran revolución sin necesidad de convocar a las clases sociales, sino hizo una revolución a través de mostrarnos el gran amor de Dios que hoy, así como ayer y así como mañana, podrá seguir funcionando. Dice la palabra que sabemos que los que aman a Dios, ¿tú lo amas? De verdad, te pregunto, ¿tú lo amas? Y seguramente me vas a decir, sí. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad de Dios? Si me dices que sí y no lo haces, simplemente serás una persona
dice que cree en Dios, pero nunca ha vivido conforme a los mandatos y a las exigencias de ese Dios maravilloso y poderoso. Yo he aprendido esta palabra porque he visto que hay un Dios que me dice, mira, si me amas, no te sientas desamparado. En el típico caso de un papá que tiene a su hijo, te pregunto, ¿ese padre destruirá a su hijo? ¿Permitirá que se destruya? Bueno, no me digan que sí. Seguro alguno de ustedes tiene alguna historia de un mal padre. Yo los aliento porque les digo a ustedes que quizás han vivido esa experiencia, supérenlo. Tienes un modelo en Dios como el Padre de las luces, como ese Padre que nunca ha fallado ni va a fallar. Perdona a tu padre si te traicionó, si te abandonó, si no hizo lo que tenía que hacer. Pero tú no seas como él. Cambia. ¿Quieres un modelo? Te lo doy. Dios Todopoderoso. El Padre de las luces. Y es aquí donde tú y yo vamos a darnos cuenta que al creer en Él, allí está tu protección. Alguien me dirá, pero ¿cómo puede protegerme si Él es espíritu y yo no veo que Dios protege a aquellos que son sus hijos? Lo sé en la historia, cuando Nerón y muchos césares romanos enfrentaron el cristianismo y lo enfrentaron en los coliseos, haciendo que los cristianos sean quemados vivos o que sean devorados por leones hambrientos. Pero te pido que averigües, lee las historias que narran de estos hombres que entraron a estos lugares tristes. ¿Creen que entraron maldiciendo a Dios? Entraron cantando. Y murieron bendiciendo al Señor. Muchos de nosotros pensamos que el vivir feliz significa el vivir por encima de los demás. No. El alcanzar la dicha y la felicidad que Dios nos otorga, como les dije al principio, es en esa capacidad que tú puedes proyectarte hacia los demás para servirlos. Te aliento, amigo, te aliento, hermano. Si estás en un lugar de función, de tarea, de servicio, hazlo de la mejor manera, como para tu Señor. Y a ti que de repente me escuchas por casualidad, te digo, los ojos de Dios han venido hacia ti. Tienes una opción de hacer que tus ojos te vuelvan a llevar a aquel que te creó, aquel que creó tu vida, aquel que te dio todas las oportunidades que tú tienes, aquel que te ayudó a salir de todas las desgracias en las cuales tú te metiste. Este es el tiempo. Ya pronto regresa Jesús. Y cuando Él regrese ya no habrá más tiempo. Arrepiéntete pues. Busca a Dios, que hoy lo puedes hallar aún. Y tú, mi amado, mi querido hermano, hermana, ha llegado el momento en el cual tú y yo tenemos que empezar a desarrollar algunas ideas creativas para acercarnos a los demás, para predicar esta preciosa palabra. Solamente para decirte, invita que escuchen esta palabra. Invita a nuestras reuniones virtuales que también tenemos. Y tú que quizás nunca has escuchado, pues búscanos a través de Voz Cristiana. Es la comunidad carismática la cual
Conocemos que ahora estamos siendo guiados por el Espíritu Santo hasta el retorno de Jesús. Te invitamos. Estamos ya en las redes. Estamos en el YouTube. Escúchanos. No te pedimos nada. Solamente te pedimos, reconsidera tus creencias y busca a Dios, porque aún es tiempo. Porque recuerda, dice la palabra, aquellos que aman a Dios, ¿lo entiendes? Dios también nos va a ayudar a nosotros, porque Él está cuidando que cada uno de nosotros cumpla el propósito por el cual estamos aquí en la faz de la tierra. Los que aman a Dios, los conforme a su propósito fueron llamados. ¿Saben? Es un deleite servir a Dios. Y yo bendigo a todos y a cada uno de mis hermanos que nos sumamos en esta línea, que hacemos que esto sea propicio para que muchas personas como tú y como mis amados hermanos sigan alimentándose de la preciosa palabra de Dios. Bien, ha llegado el momento de terminar y decirte de todo corazón, aún es posible buscar a Dios. Aún es posible que recibas el Evangelio. No te ofrezco que Dios está queriendo que las cosas buenas vengan después. No, Él es el que viene después. Obviamente, eso es lo mejor de lo mejor. Pero es una pena decirte que el día en que Jesús retorne, se habrá cerrado toda oportunidad para que puedas creer en Él. Aún todavía es tiempo. Aún puedes llevar tus ojos a mirar a Cristo y reconocerlo como tu Rey, Señor y Salvador. Gracias amigos, gracias hermanos. A nombre de la comunidad carismática Voz Cristiana, cito en esta preciosa ciudad del Cusco, Perú. Los saludamos y les damos las gracias por habernos soportado este tiempo y que el Señor colme los anhelos de tu corazón conforme a la voluntad que Él tiene. Bendiciones. Si Dios lo permite, estaremos el próximo domingo. Cuídense, por favor.